Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con John Magdaleno. Ustedes lo conocen, es un hombre que hace el análisis de la coyuntura. Con él vamos a hablar de la situación política nacional. Y luego vamos a tener con nosotros al alcalde del municipio Guaycaipuro, del estado Miranda, Francisco Garcés. Así que bueno, bienvenido. John, ¿cómo te va? Gracias, Vladimir, ¿cómo te ha ido? Un placer. Bueno, cuando uno habla de ti, tiene que hablar de hombre que es politólogo, que hace análisis, tiene sus numeritos. En fin, eres un evaluador del comportamiento de la opinión pública y también de la situación política. Así es. Si te pidieran que le metieras el termómetro en este momento al país, ¿qué dirías de lo que está pasando en Venezuela? Bueno, esencialmente que hay un clima de creciente malestar social, eso es bastante evidente, todas las encuestas lo reportan con bastante precisión y detalle. Hay un creciente criticismo acerca de la situación del país. Por cierto que la variable que más altera las percepciones de los venezolanos durante todo el año es precisamente el tema económico o socioeconómico. Este año por primera vez se registró que algún tema de política pública empatara a la inseguridad en el primer lugar que se registra en las encuestas de problemas del país. La inseguridad se convirtió en el principal problema del país en el año 2006, concretamente en el primer trimestre del año 2006, y en 8 años nadie le había disputado, quiero decir, ningún otro tema de política pública le había disputado la inseguridad en primer lugar. Eso ocurrió en marzo de este año por primera vez en 8 años. Y ese comportamiento se ha mantenido hasta la fecha. Es decir, que el desabastecimiento está desde marzo hasta la fecha empatando inseguridad en el principal problema. Luego viene la inflación y luego viene el desempleo. Es decir, que estos temas, fundamentalmente desabastecimiento, inflación... Son temas básicamente económicos, ¿no? Esencialmente económicos y de un gran impacto social, un impacto directo, de un impacto muy importante. Y en parte eso explica por qué hay un creciente criticismo, un creciente malestar. 8 de cada 10, por ejemplo, evalúan como negativa la situación del país, de acuerdo a algunas encuestas. Ahora, puede ocurrir que de esos 8 de cada 10 que evalúan como negativa la situación del país o el comportamiento del gobierno o la gestión, terminen votando contra el gobierno o no necesariamente. No, claramente no. Los climas de opinión no siempre se traducen en evidentes mayorías. Cristalizar climas de opinión negativos o críticos no siempre Ahí se está el traducen ejemplo de en Brasil, mayoría. por ejemplo, que vamos a ver Sí, claro. lo que pasó en Brasil. Sí, claro. Ahora, en este caso, Vladimir, habría que hacer un par de señalamientos, un par de precisiones técnicas. Es la primera vez en 11 años, óyeme esto, es la primera vez en 11 años que un clima crecientemente crítico y de malestar, de creciente malestar también, se traduce en una caída significativa del nivel de aprobación del presidente. Por ejemplo, una encuesta relativamente reciente, el mes de octubre, una de Data Analysis, revela que la aprobación del presidente Maduro llegó a 30.2. Como yo trabajé allí 6 años, recuerdo cuál era el nivel históricamente más bajo de la aprobación de la gestión del presidente Chávez, fue 30.8. Eso se registró en julio del año 2003. En plena situación de julio del año 2003, es decir que guarimbas, durante paro, 11 años económica. consecutivos nunca se había llegado a un nivel de aprobación tan bajo como ese, y efectivamente ya se llegó. Y por otro lado, Y hay el un par de presidente detalles. Chávez lo remontó en un tiempo relativamente Sí, corto, ¿no? Sí, que de cara al referéndum. porque ese mismo año, en marzo de 2003, se implementa la primera misión, creo que es la misión Robinson, si la memoria no me falla, y luego creo que en el último trimestre de ese año se implementa Barrio Adentro primero, y luego vino Mercal, y años más tarde Pedeval. Ahora, el segundo detalle es la primera vez en 11 años que el porcentaje de entrevistados que se autodefine como de oposición u opositores supera al porcentaje de los que se autodefine como chavistas. Eso no ocurría, repito, hace 11 años. Hace 11 años. Y a mí me parece que es un indicador relevante. De hecho, la brecha en esta última encuesta que comento es de 9 puntos porcentuales a favor de los que se autodefinen como opositores. Es decir, en octubre de 2012, de acuerdo a los estudios de Data Analysis, el porcentaje de los que se autodefinían como chavistas era 44%. En octubre de este año ya va por 29%. Hay una caída de 15 puntos porcentuales. Cuando se examina la identificación partidista, en diciembre de 2012 era 40% la frecuencia de los que se autodefinía con, los que se identificaba con el PSUV. Eso ya va por 16.5%, una caída ya de 23 puntos porcentuales. Es decir que hay varios indicadores que sugieren que el clima de opinión crecientemente negativo ciertamente está alterando indicadores que en mucho tiempo no se habían alterado. La razón es básica, Vladimir, es decir,
¿Cuál es el fundamento de la legitimidad y de la aprobación de gestión y de la popularidad que tuvo Chávez y en general el gobierno? Fundamentalmente su política social. Esto está bastante estudiado, hay bastante evidencia empírica. No es la radicalización ideológica, no es la definición de un modelo político ideológico, es esencialmente su política social. Como tú lo acabas de señalar, el presidente remonta la cuesta del nivel más bajo de aprobación de gestión de julio de 2003 con las misiones. Esencialmente su diseño de política social es lo que le permite, vamos, entretejer una mayoría significativa. Y el problema hoy es que, bueno, por un lado hay una reducción de la capacidad de maniobra del Estado en el sentido que los ingresos son, vamos, cada vez más reducidos, la capacidad, el margen de maniobra es cada vez menor, hay unos compromisos financieros asumidos por el Estado. El año que viene tienen que cancelarse alrededor de 12.000 millones de dólares en servicio a la deuda y en pago de bonos. Es decir, hay una circunstancia económico-financiera crecientemente restrictiva para el gobierno. Ahora, la experiencia indica, pregunto John, que un gobierno con ese cuadro, con esos números y con ese cuadro, puede recuperarse. Por ejemplo, puede haber cambios dramáticos en la situación del país en cuanto a la percepción del gobierno con algo parecido al DACASO o con cualquier otra decisión de impacto que pueda, por ejemplo, revertir estos números de cara a las parlamentarias del año que viene. Es una pregunta muy importante porque, de hecho, es la pregunta que me hacen en todas las conferencias, en todos los foros. ¿Un clima de opinión como este se puede revertir? Bueno, mire, teóricamente sí. Es decir, no es la primera vez que hemos encarado una circunstancia como esta en la que el gobierno revierte digamos, el clima de opinión negativo. Pero yo me temo, Vladimir, que analizando los factores estructurales, es decir, por un lado, el descontento incluso en la propia coalición chavista, crecientes diferencias acerca del enfoque de política económica, por otro lado, digamos, ingresos menguantes por parte del gobierno, por otro lado, no pareciera haber claridad acerca de la estrategia a seguir para, digamos, corregir los problemas de fondo que generan la escasez y la inflación. Yo me temo que eso se va volviendo cada día más cuesta arriba, porque el problema es el siguiente, Vladimir, el gobierno está frente a un dilema. Si implementa los ajustes macroeconómicos de fondo, no digamos la receta del Fondo Monetario, la terapia de shock del segundo gobierno de Pérez, no, una cosa, vamos, más gradual y progresiva, ¿no? Como eventualmente algunos sugieren que se podría estar implementando en la actualidad, pero digamos, por ejemplo, sin tocar el problema del régimen cambiario no se soluciona el problema de la escasez. Entonces, si el gobierno toma medidas allí... Y el aumento de la gasolina puede ser una medida que te dé respiro para el gasto interno. Exactamente, que te dé financiamiento, exactamente. Pero si el gobierno toma esas medidas y las implementa sin, digamos, alguna secuencia, es probable que su piso de apoyo político se siga reduciendo. Ahora, si no las implementa... O sea, ¿se puede reducir el piso político por hacer lo correcto? Sí, claro, perfectamente, perfectamente. Digamos, no es fácil asimilar por parte de la población el hecho de que hay que implementar unos ajustes para un gobierno que le ha venido diciendo durante muchos años consecutivos que representa y encarna fielmente a los pobres, que protege sus intereses, que de paso reduce la pobreza. Es decir, no es fácil de asimilar ese mensaje. O sea, ¿cuál sería, digamos, en todo caso, una estrategia exitosa en ese campo? Por ejemplo, buscar consensos. La oposición estaría dispuesta a entrar en una zona de consenso con el gobierno para tomar las decisiones que, por lógica, beneficien al país a la larga. Bueno, una parte de la oposición siempre va a criticar, digamos, lo que haga el gobierno. Digamos, intentará sacarle provecho al clima de opinión. Eso es perfectamente natural. Ese es su juego, pues. Claro, es perfectamente natural, como lo haría el gobierno si estuviese en la circunstancia de la oposición. Ahora, estoy segurísimo que buena parte del sector privado sí respaldaría la implementación de algunas medidas, entre otras cosas porque lo que se ha producido son crecientes cuellos de botella en la economía. Es decir, ya no es posible, por ejemplo, resolver el problema de la escasez, entre otras cosas porque las empresas han perdido su capacidad productiva. Y eso tiene que ver con el conjunto de desincentivos que ha implementado el Estado. Es decir, que tiene que ver con su diseño de política económica. Entonces tu pregunta es muy importante porque si implementa los cambios sin una secuencia, digamos, sin una idea del impacto potencial que pueden tener las medidas, se expone a que se reduzcan los apoyos. Pero si no las implementa, posterga y agrava los problemas, por ejemplo, escasez e inflación para el año que viene. Si, por ejemplo, ya los economistas están hablando para el año que viene, una cifra de 3 dígitos de inflación. Este año puede cerrar entre 70 y 75% de la inflación. Todo el año no se ha publicado el índice oficial de escasez del Banco Central de Venezuela. Por intermedio de 3 declaraciones públicas que dio el entonces vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, hoy canciller, supimos que había llegado al 29% en el mes de febrero. La última de la que se tuvo noticias por declaraciones suyas fue la del mes de marzo, que llegó al 26, 27%. Nunca fueron publicados esos informes.
Entonces, la situación es, digamos, es seria, requiere algunos ajustes, requiere correctivos. Repito, no estoy hablando de la receta neoliberal, no estoy hablando de la terapia de shock de Pérez II, que en efecto, en mi opinión, fue un error. La forma como se implementaron esas medidas condujeron a precipitar el estallido, porque el contexto en el que se implementan es un país en el cual, digamos, durante una década consecutiva se deterioró el ingreso real de los venezolanos. No es que el Caracazo fue una cosa fortuita, no, es que desde el año 79 el ingreso real de los venezolanos se venía deteriorando. Por tanto, una liberalización de la economía implementada tal y como fue pensada y digamos, hecha, por supuesto iba a tener algún impacto social. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría tu opinión con respecto a la forma como el gobierno viene comunicando las cosas que hace. Y también el énfasis en determinadas políticas y determinados planteamientos.